Gears of War ha vuelto. Hoy os traigo un gameplay comentado de la campaña de esta cuarta entrega, que sería la quinta si tuviésemos en cuenta Judgment, de una de las franquicias exclusivas más importantes de Microsoft, y es que The Coalition, la empresa desarrolladora de este nuevo videojuego, se creó prácticamente desde cero para trabajar con responsabilidad y con mucho cariño en esta franquicia. Ya sabéis que fueron los responsables también de la versión remasterizada de la primera entrega que salió hace unos meses para Xbox One y Windows 10, pero en esta ocasión tenían una responsabilidad mucho mayor, ya que trabajaban desde cero con una nueva historia, con nuevas mecánicas, y esto era muy importante, así que creo que está muy bien conocer qué aporta este modo campaña para ver si realmente Gears of War 4 está a la altura de la franquicia. Lo primero que llama la atención es que Gears of War 4 se siente igual de divertido que los anteriores títulos, y aunque se han incorporado algunas novedades interesantes, el título es muy continuista a nivel de control, tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un videojuego que mantiene toda la esencia a nivel jugable, con una cámara en tercera persona, sistema de selección de armas en la cruceta, todo el tema de disparos y lanzamiento de granadas, incluso el sistema de cobertura se mantiene prácticamente intacto, pero es que esto funciona muy bien, no había por qué cambiarlo. Creo que ha sido un gran acierto por parte de The Coalition. Este sistema de coberturas, que a algunos les puede parecer algo tosco, me parece que funciona de maravilla y cumple con su función, es pura esencia Gears of War, y además han incorporado novedades interesantes. Por ejemplo, hay una que si nos parapetamos una cobertura y tenemos un enemigo al otro lado de la misma, le podemos arrastrar hacia nuestro lado y hacer una ejecución realmente muy bestial. Por otro lado, también nos encontramos con la movilidad de los personajes, ya sabéis que están muy anclados al suelo, son muy toscos, y esa contundencia a la hora de andar, a la hora de disparar y de moverse, creo que es también parte de la esencia de Gears of War y no se ha modificado. Sí que es cierto que algunas animaciones son un tanto rígidas, pero realmente esto no influye más allá de esa percepción en la jugabilidad, y eso es lo más importante. Otro elemento fundamental de cualquier Gears of War es que tenga un amplio catálogo de armas que nos permita jugar como nosotros queramos y superar cualquier tipo de situación. En este sentido, The Coalition ha hecho un trabajo sensacional, ya que además de mantener todas las armas ya conocidas, como el mítico Lancer, el Retrolancer, el arco explosivo, la escopeta, ha incorporado un nuevo catálogo de armas relacionadas con los robots, estos nuevos enemigos, que son muy interesantes. Tenemos subfusiles, rifles, francotirador, granadas, escopetas, todas ellas muy bien diseñadas y que en algunos momentos, aunque no son tan míticas y tan queridas como las anteriores, funcionan mucho mejor y son más útiles. De la misma forma, The Coalition también ha incorporado armas especiales muy potentes con diseños realmente interesantes. Por un lado, tenemos Bajonazo, un arma que lanza discos de sierra, ya lo vimos en el tráiler, y es muy interesante sobre todo jugar con el rebote para desmembrar enemigos, y aquellas situaciones en las que haya una gran cantidad de ellos realmente es una auténtica carnicería. Por otro lado, también tenemos ametralladoras pesadas, lanzamisiles, en fin, una gran cantidad de armas, por lo que no nos va a faltar diversión en ningún momento. Ya sabéis que todas ellas tienen ese timing de recarga, es otro elemento clásico dentro de la franquicia Gears of War, en esta ocasión vuelve, y que es muy interesante utilizarlo para conseguir una recarga perfecta, esa potencia extra antes de que los enemigos se lancen hacia nosotros. Con todo este armamento a nuestra disposición y con la mecánica clásica de entrar a cualquier zona y despejarla por completo a balazos, The Coalition también ha creado nuevos enemigos realmente muy interesantes. Los Divis son esos robots que van a venir equipados con armamento muy novedoso, aquel que ya decíamos anteriormente, como escopetas de doble disparo, rifles francotirador. Realmente son máquinas muy dotadas y tienen una IA, aunque no muy avanzada, que es diferente a lo que habíamos visto con los Locus. También nos encontramos con algún enemigo especial dentro de estos Divis, como unas bolas rodadoras que llegarán hasta nuestra posición para explotar y aniquilarnos, por ejemplo unos robots aéreos con escudos que son realmente muy temibles. Por otro lado, Gears of War 4 también ha cambiado sus enemigos biológicos, esas criaturas que vamos a encontrar en este nuevo videojuego, que ya se vieron en el tráiler original. Uno de los más llamativos son los Yubis. Estos enemigos, realmente muy asquerosos, cambian por completo la mecánica de juego de Gears of War. Son muy rápidos, muy saltarines, y nos va a poner en situaciones complicadas, ya que a la hora de apuntar la retícula del arma es mucho más lenta que sus movimientos, por lo que será mucho más conveniente atacar desde la cadera o con un ataque cuerpo a cuerpo, ya sea con la motosierra o con cualquier tipo de arma. Por otro lado, estos enemigos irán evolucionando, vendrán con rifles de asalto, con escopetas, con ametralladoras de gran calibre, y realmente volvemos a esa idea de que la inteligencia artificial sigue siendo algo limitada, por decirlo de alguna manera, pero nos encontramos seguramente con el enemigo más parecido a lo que serían los clásicos Locus, y esto es algo que los fans de la saga van a saber valorar muy bien.
Otro apartado que ha mejorado mucho Gears of War 4 es la gran variedad de misiones que vamos a encontrar durante toda la trama. Es cierto que, como decía anteriormente, el juego básicamente es entrar en una zona, despejarla completamente a balazos y seguir avanzando hasta la siguiente a medida que la historia va evolucionando. Sin embargo, aunque esta mecánica por momentos se podría hacer un poco tediosa, se han incorporado misiones muy diferentes que aportan variedad a la trama y por lo tanto en ningún momento podemos aburrirnos. Se ha incorporado una que es muy llamativa, que es con la moto, vamos conduciéndola, tenemos que derribar a un avión y es realmente espectacular, recuerda mucho por su apartado cinematográfico, por así decirlo, y por su acabado visual con algún tipo de misión que hemos visto en Uncharted y realmente luce de maravilla. Por otro lado, vamos a encontrar misiones muy divertidas en las que el clima va a cambiar por completo con terribles tormentas eléctricas que se llaman llamaradas, que van a modificar también la jugabilidad. Nos encontramos con que aquellas armas más lentas a la hora de lanzarlas, como puede ser una granada o como puede ser el lanzador de discos, van a tener que cambiar por completo su uso, ya que la física va a hacer que arrastre esa munición por el viento y no podamos acertar a los enemigos. De la misma forma, también el escenario tiene una gran cantidad de elementos que podemos destruir para acabar con ellos, aunque hay que tener mucho cuidado para que no acaben con nosotros. Por último, también tenemos algunas misiones muy parecidas al modo multijugador en las que vamos a tener un constructor que nos va a crear todo tipo de estructuras para que las pongamos por todo el escenario y defendamos nuestra posición a través de varias hordas. Sí que es cierto que no son muy habituales, pero se agradece esa variedad en ciertos puntos de la trama y están muy bien metidas dentro de la narrativa de la historia. También hay que nombrar a esos jefes finales, como ya he dicho, hay una gran variedad de enemigos, pero es que no nos van a dejar de sorprender hasta el último momento del juego. Analizando la historia del nuevo Gears of War nos damos cuenta muy rápidamente de que ha sufrido un avance muy significativo en cuanto a su narrativa y aunque no pierde las señas de identidad que ya tenía la franquicia en cuanto a su tipo de lenguaje narrativo, nos encontramos también con que ha evolucionado, es más maduro, más oscuro y tiene un mejor tratamiento de los protagonistas. En esta ocasión renovamos por completo este elenco, ya que nos vamos al futuro, a 25 años después de la guerra contra los Locust. Y en esta ocasión JD Phoenix, el hijo del mítico Marcos Phoenix, Kate, una joven guerrera con un carácter muy fuerte, y Delmo Del Walker, el mejor amigo de JD, son los protagonistas del videojuego y presentan un acabado y un desarrollo mucho más interesante a este nivel que lo que fue en su momento los primeros Gears of War, que eran demasiado básicos a nivel narrativo. En cuanto a la pura historia, lo que nos vamos a encontrar es ese avance 25 años en el futuro, después de la guerra contra los Locust, y nos encontramos en una situación donde el planeta vive una situación delicada, con cambios climáticos no muy buenos para su población, la CGO controlando prácticamente el mundo entero, un mundo muy diezmado después de aquella terrible guerra, y una especie de nuevo enemigo que está surgiendo de la que parece ser los sitios donde se enterraron los Locust. Una trama muy interesante, pero que, como digo, y sin entrar en ningún tipo de spoiler, merece la pena descubrir porque han sabido dar un tratamiento mucho mejor a esta narrativa, crear personajes profundos y muchos homenajes de personajes míticos de la saga que van a aparecer en este videojuego. A nivel gráfico se nota desde el primer momento que Gears of War 4 ha sido creado en exclusiva para Xbox One y Windows 10 y se ha trabajado con Unreal Engine 4, motor gráfico muy potente creado por los padres de la franquicia, por Epic Games, que presenta un resultado sensacional. En Xbox One nos encontramos con un escalado dinámico de la resolución y con 30 FPS para la campaña y 60 para el multijugador. Sin embargo, en PC llegamos hasta resoluciones 4K y FPS ilimitados, lo que supone un salto muy evidente de rendimiento respecto a lo que vemos en consolas. En lo referente al apartado visual, realmente estamos ante un título excepcional, con un modelado muy bueno, muy buen texturizado también, y sobre todo con un sistema de iluminación trabajado que reacciona muy bien tanto en situaciones de oscuridad, con escenarios muy pequeños, como en escenarios abiertos, ya que luce de maravilla. No estamos hablando de que sea uno de los grandes referentes de la historia a nivel visual, pero nos encontramos con un nivel muy alto, sobre todo dentro de los tops de los videojuegos que hemos visto en Xbox One. Por otro lado, nos encontramos con una paleta de colores que ha cambiado por completo respecto al tono gris y apagado que tenían los anteriores títulos de la franquicia, algo que también fue una seña de identidad de la anterior generación, y en esta ocasión nos encontramos con colores más vivos, mucho más llamativos, que sin ser un arco iris innecesario, realmente aportan una nueva personalidad muy interesante a la franquicia. La sangre ahora es más contundente, los paisajes lucen mejor y las cinemáticas han ganado en potencia visual gracias a esta nueva paleta de colores y a su gran acabado también gráfico. Es cierto que The Collision ha cambiado por completo lo que era el diseño de colores clásico de Gears of War, pero creo que le sienta de maravilla y le aporta mucha personalidad.
Terminando con el apartado gráfico, debemos hablar de la versión de Windows 10, que al igual que sucede en consolas, incorpora la funcionalidad Play Anywhere. Esta opción es muy interesante ya que nos permite jugar en un lugar o en otro y compartir los progresos, algo que es realmente sensacional y que nos permite disfrutar del videojuego como y cuando queramos, algo que deberían tener muy en cuenta otras compañías con sus videojuegos. En lo puramente técnico, Gears of War 4 presenta una enorme cantidad de elementos de configuración, tanto simples como avanzados, que nos van a permitir llevar el videojuego hasta una nueva experiencia visual que también va a afectar a la jugabilidad, además de tener mejores texturas, una mejor iluminación, una mejor capacidad de rendimiento a la hora del desarrollo de las partículas. Vamos a encontrar con que mejora los FPS, mejora la resolución, y esto se va a aplicar a la jugabilidad porque va a ser mucho más rápida y también más divertida. De la misma forma, esta versión de Windows 10 presenta una muy buena optimización desde el primer día, algo que no ha sucedido por igual con todos los videojuegos de Microsoft que han ido saliendo en esta plataforma, pero en esta ocasión hay que estar muy tranquilos ya que presenta un rendimiento excepcional desde el primer momento. Por último, hay que hablar del apartado sonoro que, como ya sabéis, viene doblado al inglés y con subtítulos en castellano, aunque presumiblemente dentro de unos meses recibiremos un parche de actualización que incluirá las voces en castellano, algo que era tradicional dentro de la franquicia. Sin embargo, centrándonos en la versión que hemos podido probar, el doblaje es muy bueno y la mezcla de sonidos contundente. Ya sabéis que el peso de los personajes, el peso de todas las acciones que estos realizan está muy bien reflejada y sobre todo el tamaño de los enemigos, algunos realmente muy grandes que tienen su representación sonora y funciona muy bien. Por último, esa banda sonora sigue manteniendo esa línea épica que habíamos visto dentro de la franquicia, se mantiene intacta, presenta melodías nuevas muy bien compuestas y por lo tanto acompaña de manera perfecta. Ya sabéis que no solo para adjetivar las situaciones del juego, sino también como una mecánica, ya que en aquellas situaciones en las que empiecen a aparecer enemigos se activará la música y cuando hayamos despejado una zona, esta se apagará y nos indicará que podemos estar tranquilos. Como veis, las sensaciones jugables que nos deja la campaña son muy positivas y es que además vamos a poder disfrutar de ella en cooperativo, tanto online como en pantalla partida, lo que potencia aún más la experiencia de juego y es algo que debemos agradecer a The Collision. En definitiva, nos encontramos con una campaña que hace todo lo que sabe muy bien, que mantiene un legado muy mítico como es el de Gears of War, pero además incorpora novedades en cuanto a las armas, las misiones, los enemigos e incluso tiene una nueva narrativa mucho más profunda que le sienta de maravilla al título, y es que Gears of War 4 es el comienzo de algo muy grande.